Algo que estoy escuchando en la mayoría de las iglesias es que Cristo viene pronto para arrebatar a su iglesia y la libre de la gran tribulación. Y hermanos, realmente es algo muy maravilloso eso. Pero cuando abro la Biblia y miro, digo, ¿cómo es posible? Veo que la Biblia está diciendo otra cosa. Y yo quiero mostrarles en esta mañana precisamente esto. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Y si algo decimos, tenemos que decir, mira, lo dice la Biblia, en su orden y contexto correctos. Claro que nosotros somos muy inteligentes y podemos torcer la palabra y acomodarla a nuestra conveniencia. Hermanos, estamos en el tiempo de la iglesia tibia. Y si somos honestos, vamos a reconocerlo en nuestras propias vidas. ¿Cómo está tu amor y tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu amor y tu pasión por las almas perdidas? ¿Cómo está tu amor y pasión por la congregación de los santos, para adorar y alabar al que merece toda nuestra adoración? Voy a partir de un versículo que dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta debe ser la rúbrica, la norma, el patrón para este tiempo. ¿Cómo estamos? Creo que distamos muy lejos. No soy pesimista, verdaderamente que no lo soy. Y tampoco incrédulo. Dijera Santo Tomás, lo dudo que estemos como está diciendo aquí la palabra. Nos apocamos con poco, con poquito que nos prueba Dios, nos encogemos. Pegamos la distancia y nos enclaustramos y nos quedamos quietecitos. Tenemos un temor a la muerte, tenemos temor a enfrentar al mundo conforme a lo que yo soy. ¿Qué soy? ¿Qué eres tú? Somos seguidores de Jesucristo. Y lo que está diciendo Dios en su palabra es lo que debemos ser y hacer. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Esa es mi esperanza. Esa debe ser tu esperanza. ¿Saben ahorita cuál es la esperanza para las grandes masas de la iglesia? Las mayorías. El arrebatamiento. No, ya nos vamos. Qué bueno, somos hijos de Dios y nos vamos. Pero distamos mucho de lo que debemos estar haciendo. En el tiempo de la iglesia fría, el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Y la misma maldad nos ha hecho insensibles. Y miramos con naturalidad toda la perversidad que hay, y aún nosotros somos arrastrados en esa maldad. Y nos alejamos de Dios y andamos en el mundo. ¿Dónde están tus hijos? En el mundo. Qué triste, qué realidad. ¿Son los cristianos? Y esperando el arrebatamiento, porque ya viene la gran tribulación, viene la bestia, va a sellar a todos y nosotros no vamos a estar. Pues ¿quiénes somos? Dirán, somos Jehová Juniors. Qué cosas, qué disparates. Haciendo confiar al pueblo de Dios, hablándole cosas halagüeñas a sus oídos y bien felices. Pero ¿qué estamos haciendo? En el deber, en la vocación y en la profesión a la que fuimos llamados. ¿Qué estamos haciendo? Y como dijo Pablo, yo soy el primero. ¿Qué estoy haciendo? Así que vamos a poner los pies sobre la tierra. Vamos a poner los pies en la realidad de lo que nos corresponde ser y hacer hoy en este tiempo, y tomarnos de nuestro Señor Jesús y estar dispuestos a enfrentar lo que Él permita, lo que Él mande. Dice la palabra de Dios. Jesús respondiéndoles, estoy leyendo de Marcos 13, anótenlo para que lo consulten en casa. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso es lo de hoy. Hoy hay tantos que proclaman a Dios, a Cristo, pero en realidad tenemos que tener ese discernimiento para que no seamos engañados. Hoy es este tiempo. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y no, esto es de todos los días. Rusia, China, Turquía, Estados Unidos, Irán, Israel, lo que está sucediendo en Afganistán, etcétera. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estas cosas. Principio de dolores. He oído más de uno que está diciendo, en este año es el arrebatamiento. En este año es el arrebatamiento. ¿Cómo vamos a pensar en eso en lugar de estar pensando, ¿qué estoy haciendo yo por mi vida? ¿Qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué estoy haciendo por las personas que me rodean en cuanto a sus almas? No, ya nos vamos. Cuando venga la tribulación, ya estamos fuera. De ninguna manera. Veamos lo que sigue diciendo la palabra. Pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Ya te sucedió? ¿Ya fuiste? ¿Te llevaron? ¿Te han golpeado? ¿Te han metido a la cárcel? No, ni con el pétalo de una flor nos han tocado. ¿Y saben por qué? Porque no hablamos de Cristo. Simplemente empieza en tu casa. Háblale a tu esposo como buen cristiano, o digo cristiana, y verás que te va a tocar todos tus cabellos. A lo mejor te los agarra y te arrastra. Pero no es que se enoja. Y eso es en nuestra propia casa. ¿Afuera qué? Fíjense, hermanos. Dice la Biblia, y estamos hablando de estos tiempos. No es el fin, es principio de dolores, dice el Señor. Pero mirad por vosotros mismos. O sea, mira por ti mismo. ¿Cómo estás? En tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. ¿Estás preparado para enfrentar, empezando con los tuyos, con tus propios hijos, rebeldes y llenos de soberbia, que no quieren ya que les hables de la Biblia porque ellos andan en otras ondas? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, apasionados, adorando, alabando a Dios, fervientes, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Y la esperanza, la gran cantidad de creyentes tiene sus ojos en el arrebatamiento. Esa es la esperanza ahorita. No es la vida eterna, es ahorita escapar de lo que viene en este mundo. Escapar. No escaparán. No escaparán. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de la segunda venida del Señor Jesús. Antes del arrebatamiento. Si queremos ser más explícitos. Y qué consuelo nos da Dios, tan hermoso. Podemos enfrentar todo lo que venga. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? ¿Saben qué están diciendo? Que el Espíritu Santo, al irse a la iglesia, el Espíritu Santo se va también. Pero aquí está diciendo que no me preocupe cuando yo esté delante de mis verdugos, delante de los enemigos de Dios, de los soberbios, delante de mis perseguidores, delante de los reyes y los gobernadores, delante de los líderes religiosos, que no me preocupe, porque el Espíritu Santo me va a dar la palabra que voy a hablar. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momento va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Para los que piensan que
viene ahorita ya el arrebatamiento, entonces pues no cuadra, porque esto no ha sucedido en la gran mayoría de la iglesia. Sí ha sucedido en ciertos lugares, pero estamos hablando de algo, un acontecimiento global de todo el mundo, donde todos vamos a ser perseguidos, asesinados, maltratados. No estamos hablando de algo nuevo, porque esto ha acontecido en la historia de la iglesia. No pierdan Marcos 13 y quiero que veamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, dice, versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, vuestra fe, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero vean de qué está hablando: de padecimientos. Está hablando de lo que ha sufrido el pueblo de Dios en el pasado. Versículo 32, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué tal tus padecimientos, tus combates? ¿Cuándo? ¿Con quién? Esos combates de padecimientos, si los hemos tenido alguna vez, es con nosotros mismos, con nuestro duro corazón, con nuestra incredulidad, con nuestros problemas económicos, con nuestros problemas de enfermedad, de salud. ¿Pero por qué? ¿Cuándo hemos padecido? Porque andamos en medio del mundo y diciéndole a la gente que necesita a Jesucristo. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo hemos sufrido que nos arrebatan nuestras propiedades? No, viene apenas. Esto viene apenas para nosotros. No estamos hablando de una profecía, simplemente la historia es un ciclo. Se cumple una y otra vez. Nada hay nuevo bajo el sol. Esto que ya pasó a nuestros hermanos en el pasado, ahora viene para la iglesia. Y más ahora cuando la iglesia es una iglesia tibia. La iglesia de este tiempo, del último tiempo, es una iglesia tibia. ¿Acaso Dios le encantan los tibios y va a llevarse al cielo a los tibios? No. Y por eso Dios nos va a perfeccionar. Nos va a perfeccionar y nos falta vivir esta parte, esta etapa en la vida de la iglesia. Para esta iglesia en este tiempo. Por eso, cuando tú lees las 7 cartas en el Apocalipsis, y eso te lo dejo de tarea, es la iglesia, es el periodo de la iglesia. En estos 2000 años vas a encontrar 2 frases en todas las cartas, 2 frases que se repite una y otra vez. El que venciere tendrá la corona de la vida, por ejemplo. Pero siempre la frase cambia después. El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere 7 veces. Y otra frase que se repite en todas las cartas: el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Es algo que el Señor en su ministerio aquí en la tierra también repitió. El que tiene oídos para oír, oiga. Tristemente, muchas veces la palabra nos da sueño en la iglesia. Y nos pasa lo que Saúl, que no puso atención y él hizo todo lo opuesto que Dios le mandó, y eso le valió el haber sido destituido de su reino. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿De qué presos está hablando?
presos por la causa de su fe, por la causa del Señor, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No estamos pensando en aquello, estamos pensando aquí que tengo, en mi trabajo, en mi profesión, en mi negocio, cuánto voy a ganar de dinero. Y lo de Dios, la Biblia, sí, al terminar voy a leer la Biblia. Pero nos hemos olvidado de que siquiera somos discípulos de Cristo. Somos discípulos, seguidores de Cristo. Las 24 horas somos testigos de Cristo. Pero viene esta prueba sobre la iglesia para perfeccionarnos, para acercarnos a Dios, para fortalecer nuestra fe, para agarrarnos del Señor y no separarnos, y gozándonos en esa esperanza de la vida eterna. Para que estemos realmente, verdaderamente sirviendo al Señor como debe ser. Vuelvo a Marcos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O predicamos el evangelio o lo predicamos. Todos los que tenemos al Espíritu Santo, todos lo vamos a predicar. ¿No lo has predicado? Bueno, lo vas a predicar. En ese momento tú tienes que tomar una decisión. Y por eso, antes de que seamos llevados con el Señor, este evangelio será predicado en el mundo entero por el pueblo de Dios, por todos nosotros. Y miren lo demás, las familias cómo van a estar. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Por qué? En tiempo en que van a estar eliminando, persiguiendo a los que no entren debajo del sistema, nadie de nosotros escapará. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tanto te aborrecen tus vecinos, en tu familia? ¿Qué tanto te aborrecen por el nombre de Cristo? ¿Verdad que no nos ha pasado? Hay uno que otro de vez en cuando te dice algo porque apenas y saben que eres creyente. No, esto viene para nosotros. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Hermanos, dice Romanos 12, 1 y 2. Y de veras, profecía para este tiempo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Saben que a nuestro cuerpo es lo que le va a tocar sufrir en ese tiempo, en este tiempo? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, cárcel, nuestro cuerpo. ¿Y cuál debe ser la mentalidad nuestra? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Señor, que sea yo una ofrenda para ti. Aquí está mi cuerpo, pueden hacer lo que quieran, mi alma no la pueden tocar. Que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. 2. Estoy leyendo de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, como un escudo que nos va a proteger de todo el bombardeo de ideas y filosofías y perversidades que el mundo está bombardeando y lanzando sobre toda la humanidad, especialmente a los jóvenes, para arrastrarlos al libertinaje total, a la perversión total. Solo la palabra de Dios puede sostenernos en pie como un escudo. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Y por eso aquí podemos ver la armadura, el casco que proteja nuestra mente, el yelmo, el escudo de la fe. La espada de 2 filos. ¿Qué tal blandes tú la espada de 2 filos? Y yo digo, ¿sabes que no? A pesar del tiempo que llevas en la iglesia, ¿sabes que no? No puedes hablar la Biblia. ¿Por qué? Porque no estás renovando tu mente totalmente, completamente, constantemente. No la estás renovando. No estás metido en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ausente en tu mente. Entonces no tienes la fuerza, la fe, el valor, el denuedo para ir y contender por tu fe,
que una vez fue entregada a los santos, como dice Judas, versículo 4. Y esta es la clave para que nosotros permanezcamos firmes, renovando nuestro entendimiento y no conformándonos al mundo, para que no nos conformemos al mundo. Si esto lo ensamblamos con las teorías que estamos escuchando del grafeno en el interior del cuerpo humano y las antenas 5G conectándose con este elemento receptor de ondas y que envía señales a la misma vez, es el sueño ahorita de los globalistas, de los que tienen el mundo en sus manos. Es el sueño, dominar cada mente y meterle a todas las mentes de todas las personas pensamientos, ideas y sentimientos que van en contra de Dios, opuestos a Dios. Nosotros a lo mejor no nos escapamos tampoco de que nos inoculen el grafeno, pero si tenemos la palabra de Dios, vamos a poner resistencia y vamos a salir victoriosos. Es nuestro escudo. Entonces miren en qué tiempo estamos. Todavía no llega esto. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿saben cuándo, en qué momento es esto? A la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación, ya cuando el sistema del anticristo ya hizo su desastre y medio en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, la guerra contra los santos, como lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13. Y vaya que el número 13 como que no nos tiene buenas noticias. Estoy leyendo de Marcos 13. Y veamos Apocalipsis 13. Dice en versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y aquí dicen esas personas que están esperando el arrebatamiento, los santos de la tribulación. Es que tenemos que dividir con sabiduría bien las cosas y entender las palabras. Una cosa es el juicio de Dios, la ira de Dios de la tribulación, que es algo que Dios le ha dicho a su pueblo: siempre vas a pasar por tribulación. A la mitad de este tiempo, este sistema, el anticristo, se quita la máscara. Ya ha engatusado a todo el mundo, ha engañado a los judíos, haciéndoles creer que era su Mesías, pero ahora se quita la máscara y viene al templo, estoy hablando de Israel, ese templo que ya lo construyen y no lo construyen y ya ahí están, pero en el hilo de ya, para que lo hagan, el lugar santísimo, y va a hacer sacrificios abominables ahí. Y es cuando en ese momento empieza la persecución específicamente sobre los judíos. Pero a esta altura ya todos los santos han sido vencidos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, matándolos a todos. Dice aquí, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces en esta persecución, tus hijos inconversos van a decir: no, pues ahí está mi hermano, él no tiene la marca, ahí está mi papá. O los padres incrédulos van a decir: mi hijo fulano. Dice aquí, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto es lo que va a suceder, sobre todo en las familias donde no todos son creyentes. Y esto se ha repetido en la historia también. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
porque se levantarán falsos cristos. Otra peculiaridad de este tiempo. Entonces, las cosas no van cronológicamente en orden, ¿sí? Por ejemplo, está diciendo de la abominación. Ahí ya es la segunda parte de la tribulación. Ahí es cuando ya, ahora Dios va a derramar su ira sobre el mundo entero. Nosotros ya no estaremos ahí. Ahí sí, ya no estaremos ahí. Pero por la prueba y la tribulación, la persecución y aún la muerte, el pueblo de Dios va a ser purificado, va a ser santificado. Porque la tribulación es algo característico del pueblo de Dios. Es algo que no debemos temer en absoluto, sino al contrario. La tribulación viene para que nosotros tengamos la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Por eso dice que este evangelio se va a predicar en todo el mundo. Claro, porque todos los santos van a ser perseguidos. Y los que tenemos al Espíritu Santo, vamos a estar hablando lo que tenemos que hablar delante de reyes, de gobernantes, de toda la gente. Y aún como en el tiempo de la Edad Media, los cristianos eran espectáculo cuando eran sacrificados. Pero cuando eran sacrificados ellos daban testimonio de su fe. Cantaban salmos, alabanzas a Dios, oraban a Dios o les decían que se arrepintieran. ¿Y saben qué hacían estos malvados verdugos? Para que ya no hablaran, les cortaban la lengua. Y así morían los mártires de Cristo. Ya sucedió. ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? ¿Que Dios no nos va a tocar ni con el pétalo de una flor? No tengamos esa idea. Y que tu esperanza no sea el arrebatamiento. Mejor mira lo que tenemos, en lo que tenemos que permanecer. La actitud que debemos tener. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo me inclino más por esto que por lo que está diciendo ahorita muchas iglesias, en verdad, hermanos. Y yo me quedo con esto y es para mí, para que yo me ponga las pilas, como decimos coloquialmente, y me ponga a trabajar. Oh, que viene el arrebatamiento y de pronto, ya estoy en el... Oye, pues qué bueno. Pues si yo estoy perezoso, oiga, lo contrario de lo que dice esta porción, estoy perezoso como he sido siempre perezoso en las cosas de Dios. Si yo, en lugar de estar ferviente en el espíritu, pobre espíritu está apagado en mí. Si yo, en lugar de estar sirviendo a Cristo, estoy sirviendo a mi carne o a estas cosas terrenales, siguiendo y teniendo y dándoles el primer lugar en todo. Si yo, en lugar de estar gozoso en la esperanza, ni siquiera me acuerdo qué esperanza. Si yo, en lugar de estar preparado y sufrido para la tribulación que viene, digo, ahora yo no voy a pasar en la tribulación. Y si yo no estoy constante en la oración, como ha sido mi vida cristiana, ¿creen que el Señor me va a llevar? Dios, si el Señor sabe todas las cosas, Él no se equivoca en lo que hace. Y luego pues es que yo me voy en la tribulación. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Jehová Junior. Qué ideas tan románticas, mentirosas del engañador. Y esos son otros Cristos. Y dice el Señor, ¿sabes qué? No creáis. Yo me quedo con esto que está diciendo. Voy a ser diligente en lo que requiere diligencia. No perezoso, ferviente, fuerte en espíritu. Y voy a esforzarme en servirle a mi Señor Jesús. Una de las cosas más sublimes que tiene la resurrección de Jesucristo, o que nos da la victoria sobre la muerte del Señor Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Una de las cosas más sublimes es la predicación del Evangelio por el pueblo de Dios. En verdad. ¿Se acuerdan esa escena al principio del ministerio del Señor Jesús? Todavía no eran discípulos Pedro y todo su equipo de trabajo, y estaban pescando en el mar. Y el Señor llega y le dice, préstame tu barca, voy a predicar de aquí. Y se sube a la barca de Pedro. Ya amaneció, es la mañana, y la retiró un poco de la orilla para que la gente no se
a balanzar ahí y predicaba el Señor, ¿no? Termina de predicar el Señor y luego le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Señor, toda la noche he pescado, pero no pescamos nada. La pesca se hace de noche, Señor, no de día. Me dice Pedro, pero en tu palabra echaré la red. Y dice, eran 2 redes, se rompían porque se llenaron de peces. Y dice Pedro, Señor, apártate, porque soy hombre pecador. Y cayó sobre sus rodillas delante del Señor. Pedro, desde hoy te haré pescador de hombres. ¿Pero qué creen? Fíjense la conexión. Después de la resurrección, en la última vez que el Señor Jesús se presentó a sus discípulos, y esto lo narra Juan, ahí están en Galilea, porque el Señor les dijo, dile a mis hermanos que yo voy a Galilea. Entonces ellos estaban en Galilea y de pronto dice Pedro, voy a pescar. Y dicen los demás, porque Pedro es el líder, yo también voy. Y ahí van todos. Y entonces se ponen a pescar, pero ya amanece ahora y de pronto anda alguien a la orilla en la playa y les dice, hey, ¿tienen algo de almorzar? ¿Tienen algo de desayunar? No. Entonces luego el Señor los llama y dice Juan, le dice a Pedro, oye, es el Señor. Y dice que cuando viene, que luego se ciñe Pedro las ropas, se baja de la barca y se va. Y llegan donde está el Señor, ya había brasas, ya había un pez ahí asándose. Y dice, ¿tienen peces para que comamos todos? Dice Pedro, no hemos pescado nada. Vete a pescar, Pedro, órale, echa tu red a tu mano derecha. Y dice que la red se llenó de peces, 153 peces, y la red no se rompió. Y va Pedro y saca la red arrastrando, llena de peces. ¿Con qué lo conectamos? Después de la resurrección, el Señor Jesús y Juan, ¿por qué escribe esto? ¿Por qué escribe esto? Juan dice, cada palabra que yo escribo aquí en este libro es por una razón, para que conozcan que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Dios ratifica, el Señor Jesús ratifica esa resurrección victoriosa, haciendo énfasis en sus discípulos, en sus seguidores. La pesca, ¿con qué tiene que ver? Pescadores de hombres. Los he llamado a todos para ser pescadores de hombres. Esa es una de las cosas más maravillosas que cada uno de nosotros debe de estar haciendo. Y cuando tú estás haciendo esto, tú estás dándole la gloria al Señor, lo estás exaltando, lo estás poniendo en el lugar que le corresponde, en alto, alumbrando. Y dice Dios, bueno, mi iglesia está tibia, están dormidos, están perezosos. Bueno, ¿se tiene que anunciar este evangelio a todo el mundo? ¿Cómo lo hago? Pone una bomba explosiva detrás de nosotros. Ahí viene la persecución. Órale, a dar testimonio. Si tú eres, vas a dar testimonio. Si no eres, ahí se va a ver. O sea, no es que pierdas tu salvación si no lo haces. No, es que si tienes al Espíritu Santo lo vas a hacer. Si no tienes al Espíritu Santo, no lo vas a hacer. Así de sencillo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y todos van a entregarse. Fulano de tal. No, pues es mi hijo. Ese no es de los nuestros. Pues sobre él. No, mis papás, ellos van siempre a la iglesia. Sobre ellos. En este tiempo que no tarda. No tarda. Preparémonos, hermanos. Preparémonos. Entonces, dice... entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, lo que estamos también ahorita, está de moda ahorita es el tiempo, el principio de dolores, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Qué tal? ¿A poco no? ¿A poco no? Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Me llama la atención lo que dice el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ahí está, se parte claramente. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, la tribulación es para la iglesia. Pero ahora, ¿qué viene?
ahora viene la ira de Dios. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahí está. Empieza ahora la ira de Dios. Las 7 copas de la ira sobre el mundo entero. Ahora sí, les puedo decir, ahora sí, aquí ya no estamos. Aquí ya no estamos. Y por eso se parte estos 7 años proféticos. Especialmente Daniel habla de esto. Se parten a la mitad. Dios hace énfasis una y otra vez en esta. Se parte a la mitad. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Pues Dios nos alienta. Dios nos dice que tenemos que estar haciendo. Lo que yo les leía, eso que estoy repitiendo, y creo ya les dije la cita, Romanos 12, 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El apóstol Pablo llama a esto, a la vida en Cristo, una leve tribulación momentánea. Es algo que va a pasar. Es una leve tribulación momentánea. Porque no se compara con lo que viene para el pueblo de Dios, para los santos, la eternidad en el cielo. No tiene comparación. Entonces, dice Dios que nosotros debemos ser dignos del reino de los cielos, del reino eterno de Cristo. Vayamos a ver esto. Segunda Tesalonicenses, por favor. Ahí nos da mucha luz al respecto de todo esto, donde Dios nos promete una y otra vez que seremos salvos de la ira que viene sobre el mundo entero. Capítulo 1 y versículo 4 y 5. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. Bueno, podemos leer desde el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Ve? No es nada extraño para nosotros que esto venga a nosotros hoy. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verdaderamente, yo no he hecho lo suficiente en mi vida espiritual como para que me sienta digno del reino de Dios. Pero Dios me va a dar esa oportunidad. Hay que ser digno del reino de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y esa es la iglesia de Tesalónica, es una iglesia local. ¿Sí? Ahora, veamos algo también hermoso. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar? ¿Se dan cuenta, hermanos? No importa lo que venga. Hagamos lo que tenemos que estar haciendo. Nada nos puede separar de nuestro Señor Jesús. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuándo has vivido alguna de estas cosas? ¿Cuándo? Nunca. No estamos exentos de esto. Es lo que Dios ya escribió y nos ha tocado ahora. Ahora es cuando entonces hemos de estar preparándonos, diligentes, fervientes, sirviendo, gozosos en esa esperanza
y dispuestos a lo que Dios permita, pero sobre todo dando testimonio. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo lo vamos a hacer. Llega el momento en que quieras o no, lo vas a hacer. No lo van a hacer los que no tienen al Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Tenemos el sello del Espíritu Santo? ¿O simplemente estoy en un engaño de estar en la religión? Y Dios, en su amor infinito y en sus perfectas promesas para nosotros, dice: pues es el tiempo de la iglesia tibia, hijitos míos. Ni modo, tenemos que probarlos, tenemos que refinarlos, tenemos que hacerlos dignos del reino de Dios. ¿Y qué cosas van a venir, hermanos? Pero qué cosa más hermosa me dice el Señor aquí. ¿Sabes qué? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Estas cosas? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual, dice, sigue diciendo aquí esta porción bendita de la palabra de Dios: estoy seguro, dice el escritor de Romanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, una y otra vez, para afianzarnos bien el Señor en la fe que nos ha dado, cuando escribe a las iglesias, que es un cuadro profético de cómo se comportaría durante este periodo de la iglesia los salvos, cómo se comportarían. Y en las 7 cartas de Apocalipsis nos describe cómo se encuentra la iglesia, cuáles son los problemas que enfrenta, las deficiencias, los pecados aún. En capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 7, y escribe: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, se trata de ser vencedor. Y eso no viene siendo perezosos, indiferentes, ausentes en la iglesia a las cosas de Dios. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está la primera iglesia, que es Éfeso. A la segunda iglesia le dice Esmirna, versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la tercera iglesia, a Pérgamo, dice en el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la cuarta iglesia, que es Tiatira, dice en el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la quinta dice el mensaje a Sardis, versículo 5: el que venciere, del capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La sexta iglesia, el mensaje a Filadelfia, versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última iglesia es el cuadro de esta iglesia de este tiempo, la iglesia tibia, versículo 21: al que venciere le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, poner atención, mucha atención a la palabra de Dios. Si en algo tienes que poner atención es a este santo libro, su palabra, porque es importante que estemos empapados, sumergidos en esta palabra. Pero también dice una y otra vez, al que venciere. Entonces, una vida cristiana apacible, cómoda, en mi burbuja, y no moviendo ni con un dedo en lo más mínimo la obra del Señor que nos ha dado. No esperes el arrebatamiento, hermano, vas a quedarte frustradísimo. Mejor manos a la obra, diligentes, sirviendo al Señor, llenos de gozo, en esa esperanza que tenemos, mirando la ciudad celestial a la que vamos, pero aquí trabajando fuerte, preparados porque ya somos vencedores. Hay que crecer en nuestra fe, fortalecer nuestra fe y a decirle al mundo, Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Eres salvo de la ira que viene sobre el mundo entero? Jesucristo es el único que nos puede salvar. Muchas formas de compartir nuestra fe, hermanos. Que te tomen de loco, que se rían de ti, qué bueno. Eso quiere decir que estás haciendo lo correcto, Pero cuando te apapachan, eres mi cuate, eres mi amigo, ven, te invito a una cervecita. Ándale pues, tengamos mucho cuidado con todo eso. No somos del mundo. Tenemos que decirle al mundo que necesita a Jesucristo. Así que miremos con estos ojos de la fe y veamos que lo que dice Dios en su palabra lo está hablando a la iglesia, a nosotros, porque vienen tiempos que van a ser probada su iglesia va a ser probada, tu fe va a ser probada, tu corazón va a ser expuesto y Dios quiere que Él reciba la honra y la gloria. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, que no la tomemos en poco, que tengamos, Señor, oídos atentos y con mucha seriedad, con temor, miremos tu verdad, tu palabra. La cojamos en nuestro corazón y que esta palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, nos mueva y nos haga diligentes en este tiempo. Gracias, Padre, porque nos das instrucciones claras y precisas de lo que hemos de estar haciendo, en qué tono, en qué actitud, en qué forma hemos de estar viviendo nuestra vida hoy. Y también el gozo de saber que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Pase lo que pase, venga lo que venga, somos vencedores en nuestro Señor Jesús. Oh Padre Santo, gracias por este gozo tan grande, porque Señor, sabemos quiénes somos y qué tenemos en Cristo y por qué estamos en esta tierra, y sabemos qué es lo que viene, y sabemos que va a pasar pronto, y después sabemos que tenemos una cita en el cielo contigo. Bendito sea tu glorioso nombre. Te damos gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.